Hace unos días os pasé una pregunta, que es ¿qué os apetece más? Y os dije, tutorial sobre el Lightroom para iPad, trucos para editar con Lightroom, DaVinci para iPad y también iPad Pro como herramienta de contenido. Y el que más os apetecía es trucos para editar con Lightroom. Como es cierto que he hecho ya un trucos para editar con Lightroom, el cual os dejo por aquí, donde os doy 10 claves para editar con Lightroom, a nivel de cosas que fijarse y un poco cómo trabajar con Lightroom también, un poco alguna serie de herramientas. El del iPad Pro como herramienta de contenido os lo grabaré después, y si después este de Lightroom os gusta, os haré un tutorial de Lightroom para iPad. Aquí os voy a hablar un poco también de Lightroom y os voy a hablar de las nuevas funciones y de las nuevas opciones que tenemos gracias a la inteligencia artificial que tenemos en Lightroom. El primer tutorial de Lightroom, que para mí está realmente bastante bien, son 20 y pico minutos sobre Lightroom Mobile, os lo dejo por aquí arriba también, es muy interesante, ya digo bastantes cosas de las herramientas generales y las herramientas más habituales que estamos todos un poquito acostumbrados. Y después, por otro lado, el truco os lo hice con el ordenador, aunque también utilicé Lightroom normal, no el Lightroom Classic, que es el que yo utilizo de manera profesional. Y ya tenía aquí el iPad y os quería hablar también de Grover, que os hablaré un poquito más adelante. Lo vamos a hacer con el iPad Pro. En este caso lo he conseguido a través de Grover, un servicio de renting tecnológico. Yo os he hablado más veces de ellos, con más vídeos patrocinados en el canal. Os dejo un enlace en la descripción para que podáis entrar en la página y también un código de descuento para vuestro primer alquiler. Es un servicio que está bastante bien, os contaré más cosas sobre ellos. Tenéis toda la información que queráis en su web, y si buscáis un dispositivo caro y queréis simplemente tenerlo unos meses porque lo necesitáis o porque lo queréis pagar a plazos y queréis añadir pequeños detalles como una garantía extra, un servicio, una especie de seguro a todo riesgo, con Grover más o menos de una manera muy bruta explicado, tenéis ahí esa pequeña opción. Yo tengo varios dispositivos con ellos, estoy muy contento con la experiencia, os contaré más unos días y también tenéis más información abajo. ¿Qué es lo primero? Vamos a ir al Lightroom. Y vamos a ir a Lightroom y os vamos a contar, te voy a contar algunas de las cosas más importantes, ¿vale? Y que ha ido añadiendo Lightroom, sobre todo, pensado para móvil y pensado para tablet y también para ordenador, en este Lightroom básico, no en el Lightroom Classic, aunque cada vez hay más gente que utiliza este. Por ejemplo, desde el punto de vista del uso y de las nuevas herramientas y las nuevas funciones. ¿Qué es para mí una de las cosas más importantes? Siempre lo digo cuando estamos en Lightroom, sobre todo alguien como yo que importa muchas fotos de muchos móviles o que tiene paquetes de fotos, ya veis, pues aquí hay 222 fotos de la sesión del jueves y no es para nada una de las sesiones más grandes que he hecho. ¿Cuáles? Bueno, 222 fotos calificadas dentro de RAW. ¿Cuál es un poco el asunto aquí? Había más fotos. ¿Cuál es un poco el asunto aquí? Calificar esas fotos, ¿vale? Tener de una manera sencilla todas las fotos bien clasificadas. Es algo que en Lightroom, cuando hice ese primer vídeo, no teníamos y que poco a poco hemos podido ir mejorando. No tiene nada que ver, teníamos algunas cosas pero no todas, no tiene nada que ver con editar como tal, pero sí que tiene que ver con trabajar directamente en Lightroom. Y es una de las cosas que primero me gusta contar, que yo cuando hice los cursos de Lightroom hace años no me contaban muchos, y el primer curso de Lightroom que encontré en el que me hablaba de esto dije, este es mi curso de Lightroom, y para mí ha sido el mejor curso. Y lo primero es tener muy claro y tener organizado todo, porque si no lo tienes organizado es un desastre. Entonces, por ejemplo, vamos a entrar en esta foto, que de hecho la acabo de editar ahora mismo y os la voy a utilizar como ejemplo. Esta foto, bueno, pues como veis aquí, pues esta es muy parecida, ¿vale? Vamos a empezar con la segunda, que es muy parecida. Esta foto que tengo aquí, pues no tiene nada editado, no tenemos ninguna cosa, no tenemos nada. Y donde tenemos la opción de las estrellas, abajo a la derecha, ahí si le damos, como veis, nos salen en la zona inferior 5 estrellas y nos sale un OK y un para abajo. Bueno, sería un tic y una X, ¿vale? Y después además tenemos las estrellas. Pues ahora, gracias a que cada vez funcionan mejor las tablets y los móviles con teclado, lo que tenemos es la opción de una manera muy sencilla de organizar las fotografías. ¿Y cómo lo podemos hacer? Primero podemos previsualizar las fotografías con las teclas laterales, izquierda y derecha, como veis. Vale, estoy utilizando las teclas, de hecho, lo voy a poner aquí, por si alguien no me cree, ¿ves? Mira, aquí. ¿Veis cómo pasa? Y podemos darle a sí o a no, dándole simplemente a la tecla de arriba. Si le das arriba te sale el OK y si le das abajo te sale el no, ¿vale? Una vez que te sale el no, como veis, en la zona inferior, no sé si lo estáis viendo bien, sale un pelín más oscuro. Os haré un zoom ahí, ¿vale? Para que lo veáis. Os sale un pelín más oscuro. Entonces esa fotografía
cuando la estemos usando, pues sabemos que tenemos esa fotografía como calificada de no, y entonces pues automáticamente nos sale ahí un poco más oscura y pues la podemos eliminar de una manera sencilla. Le vamos a dar así, ¿vale? Porque, bueno, vamos a quitar la calificación, porque yo esa sí que no la suelo utilizar, pero la que sí utilizo es la de estrellas. De hecho, estas fotografías son las que están sin calificar, con lo cual para mí no tienen la calidad que deberían tener, las están calificadas, siempre tienen 4 o 5. Y para calificarlas es muy sencillo, podemos utilizar las teclas de 1 a 5, así que ahí ya le podemos asignar estrellas. ¿Cuál es otro de los siguientes puntos? En este caso, las etiquetas. Como veis, le damos ahí a la pestaña etiquetas y en este caso, en la siguiente fotografía, yo tengo entrada. Aquí era un trabajo pequeño con poquitas fotos, son 300 y pico en total, no hay tampoco muchas cosas que hacer, no hay muchos espacios, no hay muchos días, pero por ejemplo en el caso de hacer fotografías de 2 días diferentes, pues 2 días diferentes, fotografías de día o de noche, fotografías de la entrada, fotografías de la puerta, fotografías de la cocina, fotografías del baño 1, del baño 2, del baño 7, te vas de safari, fotografías de leones, jirafas, lo que sea. Pues ahí tendrías todas las opciones y todas las alternativas para añadir las etiquetas y entonces de una manera sencilla, cuando le des a esa etiqueta, accedes a todas las fotografías que tú has añadido con eso. ¿Para qué es cómodo? Pues por ejemplo, si quieres utilizar una fotografía tuya en un vídeo, como me pasa a mí a veces de la luna, pues yo voy aquí, escribo luna y me salen todas las fotos. Así que aquí tendría de una manera muy sencilla todas las fotos asignadas un poco a la etiqueta que yo quiera y que yo necesite, más allá de simplemente calificarlas. Yo después, por ejemplo, también en Lightroom Classic para el ordenador les pongo el filtro de color, que hay 5 colores o 6 colores para bueno, saber un poco para quién va. Por si tengo una foto para mí, una foto para el cliente, la duplico y hago cada una de un color para ver todas mis fotos que tengan una matriz de color y ver que las fotos del cliente todas tengan la misma matriz de color. Pero bueno, eso ya sería un trabajo un poquito extra y un poquito más exhaustivo. Aquí simplemente que sepáis que tenéis esa opción de hacerlo y añadiendo esas cosas. Por ejemplo, pues yo pienso en el safari, ¿no? Te vas 2 semanas de safari, tienes 2000 fotos, pues oye, todas donde salgan leones escribes león, o las que te interesen, las asignas y pones león y listo. Para mí eso es una de las cosas básicas, el tema de dejar las fotos bien asignadas y bien calificadas. Y una vez que ya tenemos con todo esto, vamos a hablar de lo siguiente. ¿Y qué tiene que ver lo siguiente? Lo siguiente está 100% relacionado con las diferentes herramientas de inteligencia artificial que ha ido integrando Lightroom en los últimos meses, ¿vale? Sobre todo relacionadas con máscaras, filtros, capas. Creo que ahí es donde está la potencia de Lightroom y creo que es donde viene el siguiente gran paso dentro de la edición fotográfica. El primer punto viene en los ajustes preestablecidos, ¿vale? Lo que son los presets, además de todos los presets típicos, yo tengo unos cuantos en venta. Cada vez Lightroom tiene más presets propios y tiene unos presets premiums, ¿vale? Premium, que bueno, yo en mi caso que pago la suscripción de Lightroom, pues sí que tengo acceso a ellos, pero tiene una serie de presets recomendados que él analiza la fotografía y te ofrece la alternativa que cree. Bueno, además de ofrecerte muchos, como veis por ejemplo aquí en la pestaña todo, según el tipo de fotografía o según un poco el tipo de edición que tú quieras hacer o que creas que se adapta un poquito más a tu estilo habitual, pues tienes una serie de opciones: sutil, fuerte, blanco y negro, frío, cálido, oscuro, ¿vale? Brillante. Yo lo digo siempre, en este caso muchos de los presets que tiene Lightroom, bueno, cinematográfico, que me imagino que tendrá un tono orange until, ya veis ahí, ¿no? Bastante tal, HDR. Aparte de todos estos filtros, yo creo que sí que es cierto que trabajar principalmente con los sutiles y sobre todo trabajar con ellos, bueno, aquí por ejemplo le puedes dar a más similares y te busca otros, ¿no? Que te pueden resultar interesantes. Además de trabajar con ellos, que ya veis que todos son bastante... No son excesivamente... no trabajan mucho en la fotografía. Por ejemplo, vamos a asignar este. Yo le digo siempre, yo le doy a este y cuando tengo aquí este preset, lo que tengo de una manera muy sencilla son opciones para modificar un poco sobre lo que tiene este preset. ¿Qué tiene este preset para mí exagerado? Pues mucho contraste. Un poquito de contraste. Entiendo que este preset pues tendrá, fijaros, tiene muchísima claridad, desvanece muchísimo las iluminaciones, ¿vale? Tiene un problema clarísimo de pérdida de rango dinámico aquí, entonces bueno, pues hay que comprar un poquito algunas cosas y a ver un poco cómo tiene las curvas. Bueno, no es un preset tampoco tan exagerado, lo que pasa es que entiendo que habrá un problema claro de color, que ha modificado mucho la temperatura de color, y entiendo que también lo que habrá es un gran trabajo en HSL. Vamos a ver, sí, bastante además. Bueno, vale, más o menos, ¿no? Tenemos ahí el antes y el después del preset, de aplicar el preset, que por lo que veo también ha aplicado la corrección de lente y no sé si la geometría. Sí, también ha aplicado los dos. Así que ya veis, muchos de estos presets valen
o son, como siempre lo digo, un inicio de edición. Y además en este caso, si tú tienes claro que te quieres un tipo de edición concreto, pues brillante o cálido, frío, pues te puede empezar o te puede ayudar para marcarte un camino, sobre todo pues pensando en algunas pequeños tipos de cómo te gusta a ti editar, ¿no? Que siempre son uno de los pequeños factores que hay que tener en cuenta. Y el siguiente punto, otro de los siguientes apartados que cada vez funcionan mejor y que están relacionados directamente con la inteligencia artificial, en este caso son los filtros inteligentes, las máscaras inteligentes, ¿vale? Las máscaras inteligentes, he cambiado de foto para poder seleccionar varias, como veis están aquí a la zona derecha, es ese círculo con esos pequeños punteos, y aquí pues una vez que lo tenemos, abajo en la zona pegada a la zona de la derecha, donde está la barra de la derecha, tenemos las diferentes máscaras. Tenéis ahí un recorrido por si queréis iniciarlo, ¿vale? Yo en este caso ya lo voy a quitar porque ya están todos hechos, ya están descargados. Esto lo descarga después de descargar Lightroom, ¿vale? Y por ejemplo, el primero es seleccionar sujeto. Es uno de los que antes pues costaba un poco más, había que ir con el pincel, había que seleccionar diferentes cosas. Pues aquí podemos seleccionar sujeto de manera inteligente, me selecciona el sujeto, que en este caso pues tiene todo el sentido, es mi mano con los auriculares de OnePlus. Y aquí pues ya podemos trabajar directamente sobre esto como nosotros queramos. Pues subimos un poquito las sombras, pensando sobre todo en la parte de la mano que está en sombra y también en los auriculares, porque sí que es cierto que si vemos el antes y el después, pues bueno, se nota un poco, aunque aquí quizás no tanto. Y sobre todo lo que vamos a hacer es bajar las iluminaciones todo lo que podamos, porque la mano está un pelín quemada, aunque creo que la cámara no es capaz de resolver todo ese rango dinámico, ¿vale? En este caso, pues creo que no, una cámara PSC, y me da la impresión de que no es capaz. Bueno, ahí tenemos todo esto seleccionado, y en este caso lo que voy a hacer es subirle el enfoque, ¿vale? Porque quiero desenfocar un poco el resto de la escena. ¿Cómo podemos hacer eso también? Pues bueno, pues seleccionamos sujeto y le damos a invertir, que está aquí a la izquierda, y lo que vamos a hacer es bajar el enfoque en el resto de la fotografía, ¿vale? De una manera sencilla, pues bueno, lo tenemos ahí un poquito hecho ya. Vamos a editar dos cosas de la foto antes de seguir. Vamos a poner un poquito más de cálido, ahí estamos. Con esto me ha llegado. Y vamos a seguir con los filtros, ¿vale? Después del filtro de sujeto, tenemos el filtro de cielo, que funciona exactamente igual que el de sujeto. Selecciona el cielo y como veis hace el corte casi perfecto. Se mete un poco en la caja, aunque de una manera bastante difuminada. Sobre todo trabaja más en las zonas de arriba, donde estamos azul el cielo, se ve más intenso. Y sobre todo pues creo que limpia bastante bien la línea del horizonte. Y he cogido esto justo por eso, porque tenemos dos azules. Tenemos una línea del horizonte con unas pequeñas nubes que estaban al fondo en el mar, y lo ha entendido muy bien, ¿no? Y aquí pues ya nosotros podemos editar. Pues en este caso voy a bajar iluminaciones, sombras, y lo que voy a hacer pues evidentemente siempre bajar saturación, que no se note tanto el cielo, que son las cosas que menos me gustan. Vamos al siguiente punto, que en este caso que es, aunque no es inteligente, vamos a utilizar solo los inteligentes. Venga, escogemos el rango de color. Este no es inteligente, pero es uno de los últimos filtros que hay, uno de los nuevos. Y por ejemplo en este caso pues yo voy a coger el verde. ¿Y para qué voy a coger el verde? Pues voy a coger el verde, le voy a dar a aplicar, como habéis visto lo he modificado ahí, pues para subir un poquito las sombras. Y también en este caso, aunque lo podría hacer desde el HSL, lo quiero hacer desde el filtro, lo vamos a poner el verde un poquito más cálido y le vamos a quitar un poquito de saturación. Así que ahí tenemos uno por un lado, y después por otro lado vamos a coger el rango de luminancia, que también es uno de los filtros nuevos. Vamos a las zonas más oscuras, bajamos un poco, subimos un poco ahí la historia, y como veis este filtro me ha cogido zonas en las que yo no quiero actuar, porque yo quiero limpiar simplemente las sombras de ese plano inferior donde está el mar. Le damos a aplicar y aquí le voy a dar a menos y puedo restar. Y puedo restar exactamente lo mismo con los filtros. Aquí voy a ir a lo fácil, ¿vale? Voy a restar con el filtro de pincel porque no quiero enrollarme mucho más. Quitamos eso y lo que vamos a hacer es subir un poquito las sombras. Bajamos las iluminaciones. Y listo, hecho. Y ahí veis como de una manera sencilla, con varios filtros, pues bueno, he conseguido un antes y un después, además del cambio de la temperatura, de una manera bastante sencilla con estos filtros inteligentes. Los filtros inteligentes, como veis aquí, pues bueno, tenemos estas opciones, algunos son inteligentes, vamos a darle a la ayuda y vamos a ver el recorrido. Y además de estos filtros inteligentes mantenemos todos los filtros que teníamos antes. Podemos seleccionar el pincel, podemos hacer el degradado lineal, que yo son los que más utilizo, sobre todo en las fotografías en las que hay un suelo que no me aporta información. Ahí también lo podríamos utilizar, y todo esto lo que nos permite es combinarlos con los demás. Por ejemplo, tú puedes escoger ese filtro de degradado y le puedes restar un filtro inteligente que tenga que ver con el sujeto. Tú puedes coger el filtro de cielo y puedes restarle el filtro de
color porque a lo mejor en el cielo no quieres que, o el filtro de luminancia porque no quieres que te coja las nubes. O sea, puedes trabajar con todos estos ajustes, puedes trabajar con todas estas máscaras, con todos estos filtros inteligentes, con los filtros propios de color, con los filtros de luminancia, con los filtros que tú quieras de pincel, y puedes ir haciendo como pequeños trabajos sobre capas, de alguna manera mucho más exhaustiva de lo que podíamos hacer antes en Lightroom. Y para mí esto es una de las grandes potencias, una de las cosas que en algunos tutoriales de Lightroom de hace algún tiempo no estaban tan bien implementadas, no estaban tan bien explicadas, porque al final era un degradado lineal, era un pincel y poco más. Ahora, gracias a la inteligencia artificial y a la opción de trabajar con diferentes máscaras a la misma vez, puedes ir añadiendo varias cosas a la misma máscara. De hecho, por ejemplo, vamos a ver aquí, veis que tenemos esta capa inferior donde he seleccionado eso, donde también he seleccionado he quitado, por ejemplo, el pincel. Yo podría restar una máscara, y en este caso podría restar una máscara de era color, creo recordar, era color. Podría, por ejemplo, restar el rango de luminancia, y le puedo decir que todo lo que es así, que lo quite. Entonces me ha quitado las partes más claras. ¿Qué puedo hacer también? Por ejemplo, puedo añadir a esta máscara, si yo por ejemplo quiero añadir pues el cielo, puedo añadir el cielo y me selecciona el cielo en los dos, con lo cual tendría en esta misma máscara el cielo y esta parte inferior. Lo único que me quedaría sin seleccionar es el mar, que es lo que yo, pues, y el sujeto. Por ejemplo, vamos a añadir sujeto, y dentro del mismo filtro puedo añadir, si quiero, el cielo, y dentro del mismo filtro, por ejemplo, si quiero, puedo añadir un rango de color, que en este caso vamos a coger el azul, y ya veis, ahí tendría todo seleccionado. Y si yo lo único que quiero coger es la costa, ¿vale? Le doy ahora a invertir, que sería bastante gracioso, y puedo ir invirtiendo cada uno de los filtros de una manera bastante sencilla, y al final acabaríamos llegando al filtro que queremos, ¿vale? Que es el otro. Bueno, en este caso lo hice al revés, he ido invirtiendo al revés, pero bueno, y como veis, pues puedes además, tienes que trabajar de arriba a abajo, ¿vale? Pero como veis, pues además los puedes mover para que sea justo lo que tú quieres. Así que de una manera bastante sencilla podemos llegar a trabajar como cada una de las capas, cada uno de las máscaras, como si fuera simplemente una capa, hasta el punto de que puedes escoger la información que quieras, o incluso, que no lo he hecho, pero bueno, esto ya hace mucho tiempo que se puede hacer, pues lo puedes pintar, ¿vale? Es más trabajo, sí, pero bueno, en el caso de que lo quieras hacer, pues lo puedes hacer. ¿Habría que trabajar con más cuidado? Pues sí, evidentemente, pero en este caso, pues es una de las opciones que tienes, ¿vale? Así que, ya veis, de una manera bastante sencilla he podido ir seleccionando capas, he podido ir seleccionando diferentes ajustes, y he trabajado sobre un sistema de máscaras inteligentes y automáticas con diferentes factores, además de las que, pues por la razón que sea, yo quiero hacer. Por ejemplo, otra de las cosas habituales que hago en las máscaras, que hago un degradado desde la zona inferior. ¿Cómo haces un degradado desde la zona inferior? Pues coges esta máscara, haces una máscara de degradado, vas a luz, subes contraste, bajas sombras, y, por ejemplo, que me ha cogido también la mano, no me gusta, eliminar, restar, sujeto, y como veis, de una manera sencilla, me ha cogido el fondo y he eliminado el sujeto de manera automática, cuando antes no podría haber hecho ni la máscara ni eliminar hace bastantes años con Lightroom, con este Lightroom. Tendría que haber pintado todo alrededor para escoger simplemente esa zona inferior. Así que para mí esto es un gran avance, para mí estos son los mejores avances que ha tenido Lightroom desde que tenemos este nuevo sistema de capas, de máscaras, y para mí son los trucos y las bases más importantes a la hora de utilizar el nuevo Lightroom para móvil, el Lightroom que puedes utilizar en la tablet, y el mismo Lightroom que también estás utilizando cada vez más gente en el ordenador. Son pequeños detalles, son pequeños añadidos que mejoran mucho el trabajo, que mejoran mucho el rendimiento y que mejoran mucho el día a día. Así que, bueno, esto es todo lo que os tenía que decir sobre Lightroom. Os dejo por aquí el tutorial básico de Lightroom para que le echéis un vistazo. Creo que si habéis visto este vídeo, ese quizás no tiene mucho sentido, pero bueno, os puede refrescar la memoria, y os dejo por aquí esas 10 claves que están más relacionadas con el workflow más que con el propio trabajo en sí, con las herramientas de Lightroom, aunque sí que es cierto que hay pequeños tips un poco para todo. Espero que os haya gustado este vídeo, no os olvidéis en darle like, suscribiros, y nos vemos muy pronto en otro vídeo. Así que poco más tengo que decir. Espero que os haya gustado este vídeo, no os olvidéis en darle like, suscribiros, y nos vemos muy pronto.